Hola de nuevo, me da gusto compartir como siempre estas reflexiones contigo. No solo captamos la realidad a través de nuestros cinco sentidos, sino que también a través de ellos creamos nuestras representaciones internas. ¿Y esto por qué es relevante? Bueno, porque la manera en que nos representamos interiormente las cosas tiene que ver con el tipo de respuesta que generamos ante ellas. Y muchas veces sobredimensionamos esas representaciones internas porque nos creamos imágenes o diálogos internos exagerados respecto a lo que está sucediendo, sin caer en la cuenta de que eso afecta seriamente a nuestros recursos intelectuales, emocionales y físicos para poder enfrentar una situación de formas más adecuadas, de formas más pertinentes. Tenemos la idea de que no podemos hacernos cargo de cómo nos sentimos, lo cual no es completamente cierto. Si bien hay situaciones en las cuales factores externos a nosotros pueden estar contribuyendo a un estado emocional específico, la realidad es que podemos hacernos cargo de ellos, de esos estados internos, la mayoría de las veces. Y para eso hay que tener claro que nuestras representaciones internas tienen que ver con las imágenes que permitimos, con el diálogo interno que construimos en nuestro interior. Así que es importante considerar que nuestra experiencia de la vida está esencialmente constituida por imágenes, por diálogo y sensaciones internas. Pensamos que no tenemos la opción de elegir cómo nos van a impactar las cosas. Y la realidad es otra. La realidad es que podemos influir en el impacto de los acontecimientos si desarrollamos nuestra capacidad para modificar voluntariamente y a conciencia las características de esas imágenes, de ese diálogo interno y de esas sensaciones que experimentamos en nuestro cuerpo y que cobran la forma de emociones. Imaginemos, por ejemplo, un control remoto de la televisión. Así como podemos manejar a voluntad las características de la imagen y del sonido, accediendo al menú y modificándola de acuerdo a nuestras preferencias, a nuestros deseos, pues también podemos utilizar una especie de control remoto interno para que ajustemos las cualidades de esas representaciones internas y hacerlas de menor impacto si fuera nuestro deseo o de mayor impacto si así nos conviniere. Si yo tengo un recuerdo sobre una situación difícil del pasado, pues puedo modificar esa imagen del recuerdo, hacerla más pequeña, alejarla de la pantalla mental de mi mente. Puedo recambiar el tipo de sonidos o el volumen de lo auditivo que conforma ese recuerdo y entonces sentirme menos mal cada vez que tenga alguna referencia hacia esa situación pasada. Si recordar es volver a vivir, imaginar es comenzar una vida nueva. Puedo también crearme imágenes y diálogo interno que esté enfocado a partir de ahora hacia lo que quiero, hacia lo que deseo, hacia lo que sé que tiene sentido, para que ese tipo de imágenes vayan ocupando más espacio y más tiempo en mi mente que las imágenes y los diálogos internos asociados a un pasado que tal vez pues no ha sido o no fue como nos hubiera gustado y que inclusive nos pudiera haber generado cierto dolor, nos hubiera podido haber causado heridas. Si yo asumo que puedo empezar a ejercitar desde ahora las cualidades, las características de mis imágenes, los contenidos de mi diálogo interno, necesariamente empezaré a sentirme de manera independiente cada vez mejor. Y es de manera independiente porque yo me estoy encargando de mi imaginación, por un lado, y por otro lado estoy recurriendo menos a mi memoria. Es decir, estoy accediendo menos al pasado y estoy llenando de contenido lo que en el futuro puedo empezar a hacer realidad a partir de ahora si me lo propongo. Es una elección personal y es importante que cada uno decida, pero que deje de victimizarse,
que deje de sentirse presa de sus circunstancias y de sus situaciones. ¿Por qué? Porque mi pasado no es mi futuro. ¿Cómo imaginas tu futuro próximo? ¿Lo imaginas lleno de frustración? ¿Lo imaginas terrorífico? ¿Lo imaginas negativo? ¿Contemplas un horizonte en penumbras? ¿Contemplas que tu futuro no tiene oportunidades que ofrecer, sino amenazas? Pues entonces no te estás haciendo cargo de tu experiencia de vida en el presente. No te estás haciendo cargo de la creación y de la edición de esas imágenes, de ese diálogo interno, y por lo tanto, pues no estás teniendo ningún tipo de manejo sobre tus sensaciones corporales. Es como si fueras el director, el guionista y el actor de tu propia película. Tú decides cuál es la trama, tú decides cuál va a ser el guión, cuál va a ser el diálogo de esos personajes, tú decides cuál personaje representar. También decides si vas a ser protagonista o simple espectador. Y en ese sentido, tu futuro es algo que tú estás creando. No es algo que existe porque sí, parafraseando a Will Durant, es algo que tú creas con esas imágenes que tienes y que permites en el presente, con ese diálogo interno que tienes y que permites en el presente, y por supuesto con las acciones que permites en el presente. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque lo que imaginas se convertirá en realidad de acuerdo a cómo sean tus imágenes, tu diálogo interno y tus sensaciones corporales. Ciertamente hay que vencer cierto grado de pereza mental para podernos hacer cargo de esas imágenes, para podernos hacer cargo y dirigir ese diálogo interno y por supuesto pues para terminar haciéndonos cargo de nuestras sensaciones corporales. Sin embargo, la pereza no es pretexto, solo explica el grado de dificultad que podríamos estar experimentando para sacar adelante esa película de nuestras vidas y diseñarla de acuerdo a nuestros valores, diseñarla de acuerdo a nuestras preferencias, diseñarla de acuerdo a nuestros ideales, ¿por qué no? En vez de que se trate de una simple trama de sucesos y acontecimientos que a veces están encadenados, a veces no, pero que tienen la característica de que no los elijo, no los decido, y por lo tanto estoy viviendo una vida en ese contexto no en libertad, sino en algún tipo de esclavitud. Lo importante es que si lo decides a partir de ahora puedes empezar a hacerte cargo de cómo te representas interiormente las cosas. Puedes hacer uso de ese control remoto interno y modificar tu experiencia de la vida sin tener que modificar nada de su contenido. Solamente modificando lo que en tu interior sabes que no tiene sentido. Y solo de esa manera podremos convertir nuestro conocimiento y nuestra experiencia de vida en acciones específicas que nos permitan mejorarla. ¿Por qué? Porque de otra forma seguiremos siendo presa de nuestras circunstancias, seguiremos escudándonos en nuestro temperamento, seguiremos pensando que el problema o el desafío está fuera cuando en realidad está dentro de ti. Y ciertamente no porque todas las situaciones dependan de ti o sean tu responsabilidad o tú las provoques, no, sino porque ahora ya sabes que aunque no puedas elegir una situación, puedes actuar de una manera mucho más eficaz frente a ella si decides hacerte cargo de tus representaciones internas. Si decides hacerte cargo de tus imágenes internas, de tu diálogo interno y por extensión de tus emociones. Un gusto como siempre haber compartido esta pequeña reflexión contigo. Nos escuchamos en la próxima. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio.